Listo, ya estamos grabando. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la clase número 9 de este curso de trading institucional, donde vamos a estar compartiendo un largo rato y compartiendo mucha información de valor para que todos puedan desarrollarse en este mundo de las inversiones digitales de una manera más segura, responsable e informada, diría yo, ¿no? Que es lo más importante, la información correcta. Déjenme, chicos, a ver, déjenme bajarle todavía, creo que está muy duro. Voy a tener que bajarle aquí a mi audífono. Ahora sí, buenísimo, ahora sí. Porque cuando se monta la voz sobre el audio, como que causa cierta interferencia, ¿no? Bueno, ya tenemos la serie de clases acá. Adicional también tenemos acá lista la número 8, que estuvimos hablando acerca de lo que es el PIB, los puntos el punto porcentual, el lotaje, ¿no? Toda la cosa, el apalancamiento. Aquí la tengo ya preparada. Posiblemente a eso de las 11 pm, 10-11 pm ya la tengan en YouTube lista en conjunto con la siguiente clase. Los que estuvieron en vivo se les mandó a investigar acerca del PIB, acerca de los lotajes, ¿no? De cómo funcionaban los lotajes. Importantísimo que tengan eso claro para saber qué es lo que estamos nosotros haciendo en el trading, ¿no? Cómo generamos dinero, cómo ganamos dinero nosotros en esta profesión, qué es lo que buscamos, ¿no? Buscamos un rendimiento porcentual, una rentabilidad en nuestras compras, en nuestras ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en las clases anteriores estuvimos hablando acerca de crear la cuenta demo en el broker, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de qué era el broker, cómo funcionaba como intermediario, de qué nos servía, ¿no? Principalmente el broker. Más adelante, cuando toquemos el tema a fondo de los brokers en específico, vamos a ver los tipos de broker, vamos a ver cuáles son los beneficios, los pros, los contras, todo eso. Es importante que sepan bien en dónde está tu dinero y cómo funciona, qué es lo que... ¿Cuál es la conexión interna que hay entre el broker y el mercado? Y eso te va a permitir, lógicamente, poder tomar tus propias decisiones a la hora de depositar tu dinero en un broker, sea cual sea, ¿no? Tú ves en función a tu trading, en función a tu operativa, el que a ti te convenga, ¿no? Pero todos tienen ciertas características y patrones a los cuales nosotros debemos, como quien dice, seguir, ¿no? Que son como que los patrones estándar, que por ejemplo son las regulaciones de los brokers, que tienen que estar lógicamente regulados, tienen que tener ciertas restricciones para nosotros poder estar en cierta manera no confiados, ¿no? Pero sí tener cierta tranquilidad de que nuestro dinero está en un lugar seguro, ¿no? Y que van a responder por nuestro dinero en cualquier eventualidad, etcétera, etcétera. Ya que el broker es como un banco, como siempre les he dicho, a diferencia del banco, que es donde tú depositas y ellos hacen dinero con tu dinero, que realmente eso es lo que hace el banco, ¿no? Hacer dinero con el dinero de la gente. Tú le das el dinero al banco para que el banco haga dinero con tu dinero, a cambio de unos dígitos en una pantalla, ¿no? Porque eso es lo que nosotros vemos. Vemos dígitos en una pantalla, no vemos el dinero físico como tal. El dinero físico ellos lo ponen a reproducirse, ¿no? En el broker tienes la oportunidad, a diferencia del banco, de tener una cuenta de inversión y de tú mismo poner a trabajar tu dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los cambios diría yo, de perspectiva. ¿Dónde prefieres tener el dinero? ¿En el banco? Que te genere supuestamente de 2 a un 5% al año, y todo lo que te quitan ellos, ¿no? Y haciéndole dinero, o sea, dándoles tu dinero para que ellos hagan más dinero, o prefieres tú aprender y desarrollar una habilidad, tenerlo en un broker y tú poder sacarle beneficios a tu propio dinero, hacer que tu dinero trabaje para ti, ¿no? Son dos perspectivas totalmente diferentes. Entonces, bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de, o sea, cómo nosotros podemos comenzar a dar nuestros primeros pasos, qué necesitamos, ¿no? Que son el tema del lotaje, vimos acerca de las velas, la anatomía de la vela, las 4 partes, ¿no? Pero cómo nosotros podemos comenzar a entender un poco la gráfica, ¿no? Cómo nosotros podemos quizás
identificar rápidamente qué está sucediendo en el mercado con los movimientos principales, los movimientos básicos, que es la famosa estructura de mercado, ¿no? La famosa estructura de mercado que yo pienso que hoy en día, después de haber visto tantas cosas y todo lo que seguimos estudiando y aprendiendo, yo pienso que el trading se resume en eso, ¿no? de tantas técnicas, métodos y estrategias que quizás uno se complica queriendo aprender, ¿no? Que no está mal. Ojo, uno siempre debe estar modo aprendiz y siempre debe, como quien dice, querer expandir su conocimiento día tras día. Eso es lo que te hace crecer. Una vez que tú crees que te lo sabes todas, hasta ahí creciste, ¿no? Estás limitando tu capacidad de crecer. Pero sí es muy importante, chicos, que todos ustedes entiendan, o sea, el concepto donde debemos darle mucho énfasis en el análisis técnico es en la estructura del mercado, ¿no? Cómo funciona la estructura del mercado para poder comenzar a entender un poco lo que son los pips, ¿no? Lo que es el riesgo al beneficio y lo que va a ser el smart money. O sea, cómo nosotros podemos hacer que a través de las pérdidas tener ganancias, ¿no? A través de esas pérdidas sacar ganancias. Eso es un arte muy bonita que una vez que nosotros lo aprendemos, lo entendemos, nuestra perspectiva del trading cambia por completo. Entonces lo ideal es que todo el que esté haciendo este curso, quizás que lo esté haciendo aquí ahorita en vivo, que esté viendo esto grabado, no sé, 10 décadas, miles de años después, en el futuro, o que venga con otros estilos de trading, se dé la oportunidad simplemente de comenzar de cero. O sea, desaprender para poder aprender otra perspectiva y capaz tomar lo que te sirva, tomar lo bueno. Si ya tienes conocimiento, si ya venías y ves que, bueno, quizás tú la forma como estabas trabajando no te resulta, ¿no? Es lo que siempre decimos y lo que todos los mentores dicen, que tienes que cambiar quizás la ruta, pero no vas a cambiar la meta. Cambias la ruta, pero no cambias la meta. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces imagínense que el método institucional es una manera de cambiar de ruta, ¿verdad? Porque estamos tomando el método retail, que son soportes, resistencia, líneas de tendencia, etcétera, etcétera. Pero cuando aprendemos el método institucional es como precisamente eso. Bueno, ya no voy a seguir esta ruta, sino que voy a seguir esta otra y voy a llegar a la misma meta. Entonces, dentro del trading institucional, lo más importante, mucho más allá de las confirmaciones y todas esas cosas, chicos, es que ustedes se vuelvan unos cracks identificando la estructura del mercado, ¿no? ¿Por qué? Yo por ahí tengo unas clases que dimos, que creo que están en YouTube también, no recuerdo porque tantas que ya hemos subido, donde especificamos los 3 niveles de estructura de mercado, ¿verdad? Hoy vamos a ver, como quien dice, una parte básica de la estructura de mercado para entender la clase anterior más a detalle, ¿no? Entender un poquito más los pips, entender un poquito más el riesgo al beneficio, entender un poquito más todos esos conceptos que estuvimos tocando la clase anterior. ¿Por qué? Porque la estructura de mercado, chicos, lo es todo. O sea, la estructura del mercado dentro del trading institucional prácticamente es lo que nos marca a nosotros el camino a seguir, ¿no? Y dependiendo de qué tan bueno seas tú a partir de este momento, así estés en cero y estés aprendiendo, pero dependiendo de qué tan bueno seas tú siguiendo la estructura del mercado, ¿no? Va a ser tu efectividad. O sea, escucha esto y si quieres tómale nota. Debo ser súper detallista con la estructura del mercado. No solamente saber que hay un alto, que hay un bajo, que hay un máximo, que hay un mínimo, como nosotros estuvimos hablando en la clase anterior, sino también como que ver el sentimiento de cada movimiento, que es lo que nosotros le llamamos la fórmula, ¿no? Está acá en nuestra lista de confirmaciones, vamos a verlo por aquí. Es esto que está aquí, fórmula, ¿no? I más R, R más R igual I más I igual R más I igual R, ¿no? Entonces, toda persona que esté comenzando a partir de esta clase, vamos a tener tareas de identificar la estructura y hacer una proyección. O sea, precisamente algo muy simple que vamos a estar haciendo todos los que estén viendo esta clase, bien sea en vivo o bien sea que estés haciendo el curso de cero y estés haciendo este video. El trabajo que vamos a hacer a partir de hoy es como una especie de ejercicio, así como un ejercicio de respiración para un cantante, ¿no? Que vamos a estar haciendo todos los días, identificar estructura.
¿En qué estructura está? En la temporalidad. Temporalidad en la que está y cuál es la estructura que lleva. Y cuál fue el último movimiento. ¿Qué esperas? Y marcarlo. ¿Hacia dónde crees que va el mercado? Eso es un ejercicio extremadamente espectacular, chicos, que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a ahorrarse cientos y cientos de intentos fallidos y de horas de ¿cómo se dice?, de frustración, ¿no? Una vez que usted lo practique todos los días, tal cual como que si estuviera haciendo caligrafía, te va a ayudar a entender todo lo demás mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar viendo estructura de mercado básica, la más sencilla de todas, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Estructura de mercado básica, ya que esto nos va a ayudar a todo lo que vienen en las siguientes clases. Vamos a ponerlo por aquí, básica. Ajá, estructura de mercado, o vamos a ponerle estructura de mercado 1, así. Entonces, fíjense, vamos a poner por acá un poquito más grande, vamos a ver entre comillas. Buenísimo. El trading en general, chicos, se resume en esto. O sea, realmente, sea binaria, sea acciones, sea lo que sea, hay un dicho en este mundo que dice que la tendencia es tu amiga, ¿no? Realmente sí, la tendencia es tu amiga. Eso es lo que siempre debemos buscar, de operar a favor de la tendencia. Pero antes de nosotros tomar decisiones y operar a favor de la tendencia, que baile que nunca falte el bendito pero, debemos ser unos expertos en identificar qué está haciendo el mercado, cuál es la tendencia que está formando o que está por formar el mercado, o que posiblemente en función a sus últimos movimientos puede desarrollar, ¿no? Entonces, básicamente es extremadamente simple. La estructura del mercado se forma una estructura alcista, lo que en el trading retail se le conoce como tendencia alcista, que está totalmente ok, está perfecto, ¿no? Se conforma por puntos máximos y mínimos cada vez más altos. Algo totalmente sencillo, ¿no? Vamos a verlo por aquí. Máximos y mínimos cada vez más altos. En inglés se le conoce como high, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Low también, vamos a poner por acá mínimo. En español sería mínimo. ¿Por qué así? Todo lo que sea sinónimo de estas palabras, ¿no? Máximo puede ser alto más alto, ¿verdad? Altos más altos. O puede ser higher high en inglés. O puede ser máximos cada vez más altos, máximos crecientes, mínimos crecientes, ¿verdad? Cada vez los mínimos son más altos. Todo lo que tenga que ver con eso, chicos, es una estructura alcista. ¿Por qué es una estructura? ¿Qué es una estructura? Si nosotros nos ponemos exquisitos y buscamos, como les dije en la clase número 1, la definición de la palabra estructura, nos vamos a topar, vamos a entrar por aquí, para no quitarles la pantalla, ok, estructura, ¿verdad? Buscamos acá estructura, de una vez nos manda para el diccionario y nos dice conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Estructura, modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma en que están organizadas las partes de mi gráfica me va a identificar la estructura en la que se mueve el mercado. Luego de ello, es simplemente seguir las señales, ¿no? Aprender a identificar las señales de cuando el precio está haciendo un potencial movimiento para cambiar de estructura, y nosotros aprender a montarnos en esa estructura, saber identificar la manipulación de toda la gente que entra de forma prematura, identificar todo lo que va a ser la acción de los profesionales o la acción institucional versus la acción de las masas, ¿no? Las decisiones de la mayoría. La mayoría de las personas, como les dije al principio, esto es un juego donde alguien tiene que perder para que otra persona gane, y generalmente los que pierden son los que no tienen la información correcta, no tienen los hábitos correctos, no tienen la disciplina correcta, ¿no? En este caso, la disciplina se resume en saber identificar y esperar
el momento correcto para poder tomar la entrada como tal al mercado con la mayor probabilidad de éxito, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Que por ende, a nivel numérico, tus probabilidades de éxito van a aumentar. Así falles, vas a tener más probabilidades de éxito que probabilidades de fallar. Y por ende, esto es lo que te va a dar la famosa rentabilidad, ¿no? Entonces, chicos, fíjense, una vez que nosotros aprendemos esto, fíjense que está explicadito con peritas y manzanas, palitos y puntitos, ¿no? Porque la idea es que usted se lo memorice, se lo aprenda de memoria, que parece algo muy tonto. Dirás, ay Juan, pero eso es muy tonto, eso es muy básico. Entonces, cuando empecemos a hacer los ejercicios, vamos a ver, por ahí hay un ejemplo, vamos a buscarlo por aquí, chicos, que ustedes se van a dar cuenta que pasó un chico que está, creo que comenzando, no sé si es que ya tenía experiencia o no. Recuerdo que pasó por acá. Oye, Francisco, felicitarte, de verdad, lo estás haciendo súper bien. Este es un chico que viene hace rato, oye, profe, estudiando los métodos y miren los resultados que está teniendo este crack, ¿no? Entendiendo los principios. Es algo totalmente sencillo cuando nosotros entendemos los principios. Tienes unos detallitos por ahí que al final voy a aprovechar la oportunidad para corregírtelo, ¿no? Fíjense, acá está el ejemplo. John Germán, ¿no? Uno de los chicos está compartiendo su análisis y realmente él está buscando una compra, ¿no? Porque efectivamente está viendo que hay una estructura potencialmente alcista. Acá identificó el punto de entrada, no sé por qué marcó esta zona que está aquí, ya que el Tetris estaba acá arriba y acá abajo es donde tenemos la vela Sell to Buy, ¿no? Como potencial zona de entrada. Pero lo que no estaba viendo John es que la estructura principal o la estructura macro, él está en una gráfica de 5 minutos y por eso es que es tan importante esta clase de hoy, que a pesar que sea básica, ¿verdad? A veces yo pienso que lo simple, lo sencillo es lo más poderoso, ¿no? Lo simple, lo sencillo es lo más poderoso, sin complicarnos tanto. ¿Dónde estaba el impulso más grande? El impulso más grande estaba desde aquí hasta aquí. Y lógicamente había un mínimo decreciente, un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Ya esto, ¿verdad? Esta formación que tenemos acá me da a mí una alerta para buscar una potencial entrada en el nacimiento de esto que está acá. Que si estuvo bien o estuvo mal entrar aquí, ya lo vamos a ver. O sea, realmente quizás pudiéramos haber buscado la entrada que está acá abajo, o quizás hubiésemos podido buscar entradas con confirmaciones. Te tocaba SL, no pasa nada porque tenías la entrada en venta acá arriba. Y entonces la venta te cubre la pérdida que está acá abajo, ¿verdad? Ponte que hubieses entrado, no sé, con el 1% acá y ya hasta este punto llevarás un 4 o 5%. ¿Qué hace eso si tocas SL en las dos operaciones? Cierras en ganancia con un 3%. Si llevas un 5% desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿verdad? Y tocas SL en estos dos intentos, eso es lo bonito del Smart Money. Le pierdes el miedo a disparar donde tienes que disparar. Solo que aquí, lógicamente, los puntos que se están tomando, este punto de acá no lo entiendo bien. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque realmente el Tetris estaba acá arriba. Fíjate que en el Tetris es donde el precio hace la reacción, pero la reacción que hace no supera el alto de la vela anterior. Lógicamente ya eso era acumulación en punto de interés, que es otra de las cosas que le he enseñado mucho a los chicos, y ruptura, ¿no? Ya al ver esto, nosotros sabíamos que muy probablemente el precio iba a continuar bajando. Pero esta entrada que está acá abajo, que es lo que previamente se hace la corrección acá, fíjense cómo el precio llega justamente al nacimiento, al buy to sell, al famoso buy to sell, lo mitiga y da el movimiento hacia abajo, ¿no? Que era lo que le estaba corrigiendo acá el profesor Alain. Entonces, chicos, esto es algo tan básico, ¿verdad? Esto que están viendo aquí en esta gráfica es algo como muy de principiantes y que tenemos que tenerlo tatuado. O sea, literalmente tenemos que tenerlo tatuado, que viene siendo los máximos, los mínimos. Ya nosotros sabemos que esto es una estructura alcista. El mercado, apenas nosotros lo vemos, está en una estructura alcista o tendencia alcista, también se le puede llamar, pero yo les recomiendo memorícense estructura alcista. Luego de esto, chicos, la siguiente estructura es simple. Cuando el precio se consolida en un rango,
¿Por qué se le dice rango? Porque está entre dos precios, ¿verdad? Prácticamente se mantiene estable, ¿verdad? Consolidado entre dos precios, o sea, es un rango de precios. Entonces, esto es lo que se conoce como estructura lateral, se le conoce como, en el trading institucional se le dice liquidez o acumulación, ¿verdad? Porque aquí simplemente se está inyectando capital. Hay mucha gente que está empujando hacia arriba, ¿verdad? Buscando que el precio suba en la parte más baja, y hay mucha gente que está empujando hacia abajo. Ahora, esta es la zona, como nosotros le conocemos en el trading institucional, de sudor y lágrimas. Esta es la zona de donde prácticamente está el sudor y las lágrimas de todas las personas que tienen información retail, que no saben la agresividad del mercado. ¿Por qué? Porque esta es la kill zone, o la zona de matanza, ¿verdad? La zona donde mueren la mayoría de los traders, ¿verdad? Donde se queman la mayoría de cuentas. Es en esta zona que está aquí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de traders no sabe que viene la barredora. Que viene la barredora luego, que son las instituciones, que son los profesionales, el volumen grande a inyectarse en el mercado para tomar el dinero de todo el mundo y poderse mover, ¿no? Ese es ¿cómo le digo? El secreto más oculto, o el secreto mejor guardado de este mundo de todo lo que tiene que ver con trading financiero, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros sabemos que de esta forma se mueve el mercado y que se le llama consolidación o movimiento lateral, luego es simple lo que sigue, que viene siendo la estructura bajista, que viene siendo entonces la creación de máximos, vamos a ponerlos por aquí, y mínimos, máximos, fíjense que es exactamente lo mismo, y mínimos, pero en orden decreciente, o en orden cada vez más bajo. Máximos más bajos y mínimos más bajos. Esto es una estructura bajista. Ya con estas tres cositas que están totalmente sencillas acá, usted puede ser un trader altamente efectivo, ¿verdad? Entonces, hasta acá sería como quien dice la estructura básica. Luego de eso viene la estructura 2.0, donde vamos a identificar las zonas de manipulación, acumulación, redistribución, Wyckoff, qué es lo que está sucediendo allí. Ya eso es estructura de mercado un poquito más avanzada. Y así vamos a ir entendiendo lo que son estructuras dentro de estructuras, ¿no? O sea, dentro de esta estructura alcista tenemos pequeñas estructuras bajistas, que es lo que nosotros le llamamos el mapeo del mercado. Saber cómo viene la estructura de la sesión, o saber cuál es la fractalidad en la que se está moviendo el mercado. Porque una cosa es una fractalidad alcista, ¿no? Y otra cosa son las estructuras internas que pueda desarrollar el precio en diferentes temporalidades. Buenísimo. Entonces, hasta acá ya tenemos claro lo que son los tres movimientos principales de la manera más sencilla. A primera vista, los que están en vivo, ¿qué tipo de estructura sería esta? Vamos a ver si entendieron. Vamos a verlo en el chat. ¿Qué tipo de estructura sería esta formación que está en el euro dólar en una gráfica mensual? ¿Quién me lo dice rápidamente? A ver. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice rápidamente en el chat? Vamos a ver. Estructura bajita. Así de sencillo, chicos, así de sencillo. Entonces, si empezamos a pasar por todas las gráficas, vamos a ver qué hay aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería esta estructura? ¿Qué estructura me está formando el mercado acá? ¿Quién me lo dice rápidamente en el chat? A ver, ¿qué estructura tenemos actualmente en el dólar yen? A ver, lateral, bajista, alcista. Ay, papá, aquí como que ya están un poquito raspados. ¿Qué estructura tenemos aquí, chicos? A ver, sencilla. Consolidación, bajista. Exactamente. El que dijo consolidación está en lo cierto. ¿Por qué? Porque fíjense, el precio se está moviendo en un rango, ¿no? Que dentro de ese rango, que dentro de este movimiento que está haciendo el precio, tenemos una estructura alcista, tenemos una estructura bajista, y aquí se está formando una estructura alcista. Eso es lo que nosotros debemos aprender a identificar, porque ok,
tenemos un rango, pero el precio se está moviendo acá, me está creando una estructura alcista de este lado, luego de una estructura bajista. Esto podríamos llamarlo como el quiebre de todo estos últimos altos más bajos que teníamos acá, porque si nosotros los marcamos, chicos, si nosotros los marcamos así, ponemos acá así y empezamos a bajar, ¿no? Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Aquí tenemos un nuevo, el último bajo fue más alto que el anterior y luego tenemos un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior, un alto más, y así vemos cómo cambia la estructura y luego nuevamente volvemos a bajar y así sucesivamente. Acá el precio prácticamente se consolida un poco, ¿no? Déjame ponerlo por aquí. Se consolida un poco por acá el precio y aquí otra vez nuevamente empieza a despegar. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Un análisis macro, tenemos una estructura en la temporalidad mensual lateral. O sea, muy bien el precio puede tranquilamente hacernos acá, quizás esto pudiéramos decir de que hey, el precio se está acumulando en un punto de interés. ¿Cuál sería el punto de interés? Toda esta zona que está acá está de manera lateral y muy probablemente va a llegar hasta esta zona y aquí va a dar algún tipo de reacción, puede que se siga moviendo así o puede ser que ya rompa completamente al alza o en su defecto, miren lo bonito de esto, que el precio me diga, bueno, voy a bajar, me haga un rompimiento aquí, entonces, bueno, ya, yo empiezo a buscar ventas. Entonces, así de simple. Y si seguimos pasando por las gráficas, nos vamos a dar cuenta lo fácil que es. ¿Qué tipo de estructura tenemos aquí? A ver, ¿quién me lo escribe en el chat? El ejercicio. ¿Qué tipo de estructura tenemos en esta siguiente gráfica? People. A ver. En el USD-CAD, ¿qué tipo de estructura tendríamos allí? Dice Wilfred Vargas, bajista. Dice Joverson Moreno, bajista. Alcista. Bajista era el anterior. Ok, Wilfred Vargas, alcista. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alcista, alcista. Vamos a ver, chicos, de los que están conectados en vivo y el que esté viendo la clase grabada, hágase la pregunta también, ¿qué tipo de estructura es? Alcista, exacto. Buenísimo. Alcista. ¿Por qué es una estructura alcista? Bueno, porque si están prestando atención, ¿verdad? Y nosotros marcamos los puntos que nos está mostrando el mercado, nos estamos dando cuenta que el precio está ahorita en una estructura alcista y que dentro de esta estructura alcista tenemos una consolidación. Tenemos una pequeña consolidación que sería en esta zona de acá, ¿no? Una consolidación muy clara. ¿Ves? Que el precio está en esa etapa de consolidación, pero aquí ya tenemos un impulso que ha superado el ATH, ¿no? A esto se le llama ATH, que quiere decir All Time High, el alto más alto de los últimos tiempos, como diríamos así en español, ¿no? Pero realmente esto que está acá fue el último impulso que creó un bajo, un mínimo que no fue decreciente en función al anterior, que fue al contrario fue más alto que el anterior, y este máximo fue más alto que este, y lógicamente ya aquí fíjense nos hace un hermoso Wyckoff en esta zona, que es prácticamente la fase final del curso, aprender a identificar los Wyckoff de acumulación o distribución. Acá nos está haciendo un posible Wyckoff de distribución, hay que ver cómo desarrolla, sacar el conteo y toda la cosa, pero por los momentos, con yo saber que esto es un movimiento lateral, ¿verdad? Está en una estructura lateral, va a ser mi puerta de entrada para luego yo poder aprender a estudiar qué es lo que está sucediendo adentro de ese movimiento lateral y cómo yo puedo identificar una buena zona, una buena oportunidad para comprar o para vender dentro de ese movimiento lateral. Pero eso es poco a poco, no es algo que lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Por ahora lo que nos interesa ser unos expertos, como les digo, de manera sencilla, es identificar la estructura. Si seguimos bajando, nos venimos para acá, claramente, ¿qué estructura tenemos aquí? Bajista, ¿no? Estructura bajista, máximos cada vez más bajos, mínimos decrecientes. Aquí tenemos una fase de acumulación, consolidación. Fíjense, estamos aquí claramente en esta zona donde el precio se está moviendo dentro de un rango, ¿no? Dentro de una fase de acumulación, y es así de sencillo. Si seguimos buscando, ya ese lo habíamos visto acá en el DXY. Claramente veníamos de una estructura bajista, voy a ponerlo más chiquito. En la macro es una completa estructura bajista.
¿verdad? El tema de las líneas de tendencia es algo muy sencillo o sea, simplemente uniendo los dos primeros puntos, los puntos relevantes, nosotros podemos identificar una tendencia. Aquí vemos una tendencia bajista, pero esto en el trading institucional se conoce como liquidez. ¿Por qué se conoce como liquidez, chicos? Porque es donde se está creando la oferta, a donde el precio está de manera repetitiva. Cuando llega a esa zona, está reaccionando en ese mismo punto. Entonces, por ende, eso lo que nos dice a nosotros es que se está creando una zona de liquidez que muy probablemente los profesionales o el volumen más grande del dinero quiera romper esa zona, ¿verdad? Romper esa zona, manipularla para luego entonces hacer lo que quiera hacer. Ahí es una zona muy potencial de manipulación, ¿verdad? Eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo también. Básicamente, estructura bajista. De manera interna, estructura alcista. Entonces, si la estructura macro es bajista, ¿verdad? Y yo tengo acá una potencial tendencia y la estructura micro es alcista, rápidamente, ¿quién me dice qué debería de yo buscar? ¿Compras o ventas? A ver, ¿qué debería yo buscar en esta etapa? Nada más viendo la estructura. Exactamente, Albert. Compra. Buenísimo. Compra. ¿Por qué compra? Porque exactamente, fíjense lo fácil que es, ¿no? Fíjense lo fácil que es, y ese es parte del ejercicio que vamos a hacer y quiero que lo hagan no solamente con el par que estamos trabajando, que es el euro dólar, sino que vamos a agregar todos los pares que tengan relación con el dólar, que ya vamos a saber más adelante de qué se trata, ¿no? Pero todos los pares que ustedes vean, por ejemplo, ustedes escriben aquí, se vienen para acá, escriben USD, ¿no? Y aquí fíjense que tienen el USD Yen, USDK, tienen el USD Franco, que es este que está aquí, hasta ahí. Esos cuatro de los que tienen el USD del lado izquierdo, ¿no? Y los que tienen el USD del lado derecho, lo podemos buscar así, podemos buscar euro. Y entonces vemos USD, está aquí, ¿no? Buscamos GBP y tenemos USD, incluso, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Lo pueden ir seleccionando acá. Todos los que tengan USD, de los principales que usted conozca, Euro AUD, más o menos algo así. Se los voy a mostrar aquí, va a quedar grabado en el video. Si desea puede luego hacer una pausa e ir viendo cómo yo lo tengo organizado. Usted puede agarrar todos estos pares que están acá y la intención es que usted me pueda hacer una proyección en una gráfica de una hora, ¿no? En una gráfica de una hora nosotros vamos a hacer nuestro análisis y vamos a proyectar en función a la estructura del mercado, vamos a marcar con una flechita, es lo único que vamos a hacer. ¿Qué cree usted que continúa? ¿Qué cree usted según la estructura que está en desarrollo que sigue? Si sigue hacia arriba o si sigue hacia abajo. Usted va a marcar simplemente una flechita, una sola flechita, ¿no? Y luego de eso vamos a ver el resultado. Vamos a marcar el antes y luego vamos a marcar el después, un día después. ¿Ves? Ver qué sucedió al día siguiente, si el precio realmente subió, si el precio realmente bajó. Y ese ejercicio lo tenemos que hacer todos los días. Yo diría que con la mayor cantidad de pares. Mientras más practiques, mejor, ¿verdad? Mientras más practique lo que acabamos de aprender ahorita de estructura de mercado, que es algo muy tonto, muy sencillo, te vas a dar cuenta que ahí es donde está el toque, ¿no? Identificamos la estructura actual en desarrollo y luego de que identificamos esa estructura actual, lo más importante es ver cuáles son los últimos movimientos. Vamos a verlo así, con esto. Aquí vemos que hay un alto, aquí vemos que hay un bajo relevante. Aquí hay un alto que está al mismo nivel que este y aquí hay un bajo que está más alto que este. Aquí hay un alto que está más alto que los anteriores y aquí hay un bajo que está casi igual que este. O sea, sería como que una especie de acumulación allí, pero la estructura sigue estando alcista. Entonces mi proyección en relación a este DXY es que hasta los momentos sigue subiendo, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros podemos evaluar dependiendo en el horario en el que estemos viendo la gráfica, como por ejemplo acá, que si el precio cambia de estructura, ¿no? Como lo está haciendo aquí. Fíjense que aquí tenemos un punto más alto, que sería este punto que está acá, y un punto más bajo que este que está acá. Esto es lo que se conoce como área de trabajo, ¿verdad? O tu último impulso. Al ser tu último impulso,
dentro de ese último impulso tienes otros puntos que tú puedes identificar, como lo que está sucediendo acá. Si el precio nos rompe nuestra área de trabajo, entonces ya yo acá tengo un potencial cambio de estructura y puedo hacer mi flechita de que el precio va hacia abajo. Es así de sencillo, ¿no? Este sería el punto relevante de este impulso, y fíjense que completamente, ¿no? Completamente de toda esta zona, desde acá hasta acá arriba, vamos a eliminar esto que está acá, nosotros podemos decir que tenemos un bajo y un alto relevante, ¿no? O sea, posiblemente el precio puede ser que cambie de estructura o que realmente me dé la confirmación hacia arriba, ¿no? Pero eso por ahora no vamos a prestarle atención, simplemente marcamos nuestra flechita en función a lo que vemos que está sucediendo en el mercado. Y después que hagamos todos los pares como ejercicio, agarro por ejemplo el AUD-USD, ¿verdad? Imagínense que hubiésemos estado aquí en este punto, en esta etapa. Imagínense que estamos acá en esta etapa y nosotros dijimos, bueno, marco mi antes, agarro mi screenshot por acá con mi fotito, que todos tienen que tener eso, copio mi enlace al portapapeles y lo guardo en mi blog de notas, ¿verdad? Agarro aquí mi notepad, puede ser este, que todo el mundo tiene que tener un blog de notas, y le colocan a esto aquí antes de AUD-USD. Así de sencillo, chicos. AUD-USD antes. Buenísimo. Y ahora, después del final, la tarea es que usted pase la mayor cantidad, por lo menos uno de cada par, ¿verdad? Por lo menos unos 5 o 7 pares, pero que hagan su lista completa y la pasen, ¿no? La pasen como que, bueno, mira, estructura alcista, identificas qué estructura es, la puedes poner con un texto, con lo que sea, pones acá así, estructura alcista, ¿verdad? Proyección alcista, ¿verdad? Estructura alcista, y mi proyección es que el precio, ya con la flecha ya yo sé que tu proyección es alcista, o sea, por eso se lo pongo súper fácil. Estructura alcista, mi proyección es que el precio va a subir en una gráfica de 1 hora, ¿no? Eso. Luego agarramos uno de CHF igual. Bueno, mira, estructura alcista, mi proyección es que el precio va a subir, ejemplo, ¿no? Va a seguir subiendo. Y así nos vamos a euro-dólar. Bueno, mira, aquí hay una posible estructura alcista. Mi proyección es que el precio va a seguir subiendo, ¿no? El precio va a subir. Posiblemente acá... Oye, por cierto, esta entrada está hermosa aquí. Ahora que lo estamos viendo, tenemos acá una potencial entrada bastante elegante en estas dos zonitas que están acá, ¿no? Vamos a ver, está muy bonito. Estas dos zonas... Ver cómo el precio reacciona. Luego de eso, más adelante ustedes van a aprender a identificar las confirmaciones que nosotros vemos para, como quien dice, refinar una zona o hacerle microcirugía a la zona y tomar una entrada de mayor precisión con una confirmación previa a nuestra zona, ya que eso nos permite nosotros dejar de ser una pared para el precio y fluir con lo que el precio está haciendo, ¿no? Que básicamente... ¿Cómo ustedes van a hacer esa confirmación? Con lo que acabamos de aprender el día de hoy, con la estructura. Si la estructura cambia en una temporalidad más pequeña, entonces ya me está confirmando, porque tengo una confirmación en una temporalidad más grande de que va hacia arriba, me confirma que es una muy buena entrada y puedo tomar una entrada con mayor precisión en una temporalidad más pequeña de 15, 5 minutos. Pero fíjense que lo único que le estamos pidiendo que haga es que vea la estructura, que haga su conteo. Le puede colocar como usted desee, le puede poner, le hago un ejemplo, puede poner aquí máximo más bajo, por ejemplo, vamos a poner más chiquitito esto, máximo más bajo, máximo más bajo, máximo más bajo, máximo más bajo, y ya aquí entonces vemos que por acá tenemos un mínimo ahora, ¿no? Mínimo. Entonces quiero que hagan esto, porque ya una vez que entendamos esto vamos a ver a profundidad los lotajes, vamos a ver a profundidad cómo funciona el spread, cómo funciona el broker, cómo tomar las entradas. Vamos a empezar a adentrarnos un poco más en la gráfica. Entonces tenemos mínimo más bajo, y tenemos acá que hay un mínimo que ya dejó de ser más bajo y que es un mínimo prácticamente igual, ¿no? Mínimo igual. Prácticamente está la misma zona. Si nosotros marcamos acá todo esto así,
Observamos que es una zona de mínimo. ¿Está un poquito más bajo? Sí, sí está más bajo realmente. Y luego de eso, pero a pesar de que está un poquito más bajo, bueno, realmente sí está más bajo que el anterior, pero es la misma zona la que se está respetando. Si yo marco una zona y veo que tengo confluencia de reacción en esa zona, ya yo tomo la zona como una zona válida de reacción. Y más aún si prosigue un máximo, en este caso, fíjense, un máximo más alto que este que está acá, formación, ¿no? Buenísimo, máximo más alto. Entonces ya yo sé qué es lo que debería hacer el precio acá. Si me está haciendo un máximo más alto, ¿qué estructura me está formando? Ya aquí me hizo la estructura bajista, aquí me está haciendo una estructura de lateral o consolidación y aquí me acaba de hacer un movimiento, una ruptura de estructura al alza. ¿Por qué? Porque dejó de seguir el patrón. En eso es que debemos hacernos expertos, porque si este fue el último alto más bajo que el anterior, ¿qué se suponía? Y luego de eso, vamos a verlo así, y luego de eso él me hace, vamos a marcarlo con el resaltador, chicos, para que lo entiendan mejor. Fíjense, se supone que si el precio viene creándome altos y bajos cada vez más bajos, ¿no? Y luego de eso me hace un bajo aquí más bajo que este, ¿qué se suponía que debería haber hecho el precio acá? Un alto más qué. Críamelo en el chat, a ver si están aprendiendo. Profe, una gráfica de una hora o una gráfica de un día. Una gráfica de una hora, Albert. Ahí donde marcó podría haber sido un Wyckoff. Sí, pero no vamos a entrar. Olvídense del Wyckoff ahorita, que eso es el final del curso. Olvídense del Wyckoff. Simplemente estructura. Estamos ahorita lo más básico, ¿no? Estructura de mercado, nos olvidamos de Wyckoff. ¿Qué sucede acá? ¿Qué debería haber hecho el precio? Si este es el último alto más bajo que el anterior y este es el último bajo más bajo que el anterior, ¿qué se suponía que seguía aquí? ¿Qué debió seguir? ¿No? Vamos a ponerle el ejemplo mucho más claro. ¿Qué cree usted o qué hubiese pensado usted que debería haber seguido en esta secuencia que está acá? Estructura bajista, alto más bajo. Perfecto, exactamente. Máximo más alto no, Santiago. Máximo más bajo, alto más bajo, exactamente. Higher low, exactamente. Asimismo es seguir exactamente lo que dice Joverson, seguir, pero no lo hizo, ¿verdad? Quizás, bueno, ahí realmente nosotros vemos que no tenemos quizás una entrada clara, porque ya tenemos un desarrollo, tenemos una estructura ya que ha sido mitigada, tenemos un movimiento, quizás esta mechita aquí o esta zona de liquidez, hubiésemos esperado ver algún tipo de reacción acá, ¿verdad? En esta zona de liquidez, pero yo no hubiese tomado ningún tipo de venta en ese punto. ¿Por qué no tomamos ningún tipo de venta? Porque ya vemos lo que está sucediendo, crea un bajo, me crea un alto, me crea un bajo que debió ser más bajo. Fíjense cómo se repite, chicos, una y otra vez. Tenemos el bajo, tenemos el alto más bajo. ¿Qué debería haber hecho aquí? No lo hace. Debería haber hecho un bajo más bajo. Él decide hacerme un bajo más alto y luego acá rompe. Alto más bajo. Bajo más alto, rompe. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Que esto venga y suba, ¿no? Esto es lo que yo hubiese visto porque la estructura interna me lo está marcando. O sea, veo que hay una estructura bajista macro, pero la estructura interna es alcista y hasta que esta estructura no cambie, yo no puedo seguir vendiendo. ¿Cuándo sé yo que la estructura cambió? Cuando llega, se frena donde quiere llegar y me rompe la estructura anterior. Me hace un bajo, entonces ahí ya yo sé que la estructura cambió y sigo la estructura. Eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy, que es algo totalmente sencillo, totalmente básico, que lo empecemos a practicar, que empecemos a compartir esos gráficos en el canal para nosotros poder corregirlo y a empezar a crear. Eso es como hacer caligrafía para el trader, literal, ¿no? Entonces, hasta que no se me diera este escenario, yo no podía tomar una decisión de venta. ¿Por qué? Porque la estructura está siendo alcista, totalmente alcista, ¿verdad? Y yo debo de seguir mi estructura. Fíjense que el precio acá mitiga el vacío que teníamos acá atrás, que de paso estaba recontra hermoso. Esto para tomar un trade aquí. Acá yo hubiese tomado una decisión quizás en este punto y también en este bloque oculto que está acá chiquitín, ¿verdad? Posiblemente en una estructura más, en una gráfica más pequeña, se vea mucho mejor toda esta zona que tenemos aquí. Fíjense que tenemos, vamos a verlo así, ya utilizando otras herramientas. Esto era una excelentísima zona de entrada, sencillamente por esto es otra de las cosas que vamos a aprender más adelante, chicos. Se conoce como bloque de orden.
Tenemos el 50% de ese bloque de orden que tiene una confluencia perfecta con el vacío de liquidez que creó este impulso. Entonces esto para mí era una zona de disparo hermosa, ¿no? Desde acá, quizás vamos a verlo así, hasta aquí, posiblemente hubiese sido el SL, unos 11 pips. No es uno de los, no, o sea, sigue estando dentro del rango que me gusta entrar, 10 a 11 pips como máximo, 15 pips yo diría, pero era una entrada bastante clara por nada más lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿no? Que es la estructura. Simplemente por seguir la estructura, ya nosotros acá teníamos un disparo bastante prometedor y aquí hasta los momentos vemos que va un 1.5, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen, que empecemos a practicar, que empecemos a pasar en el chat para hacerlo un hábito y para que usted, ¿qué pasa con la gente que tiene la letra fea y hace caligrafía? ¿Qué pasa? ¿Quién me lo escribe en el chat? Lo mismo va a pasar con su trading. Si usted desde ya se hace un experto en esto tan sencillo, tan tonto, que es identificar cuál es el punto máximo o el precio máximo donde llegó el mercado y el precio mínimo, fíjense que no es nada del otro mundo, no estamos usando Fibonacci, no estamos complicándonos con ecuaciones, Pitford, no estamos viendo ondas de Elliott, patrones armónicos, o sea, no estamos viendo nada de eso. Nada más quiero que se hagan unos expertos en ver cuál fue el punto máximo, cuál fue el punto mínimo. ¿Cuál fue el punto máximo? ¿Cuál fue el punto mínimo? ¿Cuál fue el máximo, el mínimo? Y hacerle seguimiento y ver, bueno, mira, fíjate, aquí el precio debió llegar hasta aquí y seguir bajando y no lo hizo. Alerta, potencial cambio de estructura. Ahora nos vamos para arriba. ¡Boom! Y hago mi proyección. Bueno, yo creo que el precio va a subir, ¿verdad? Yo creo que el precio va a seguir subiendo porque aquí salió de su patrón de continuidad que traía. Buenísimo. Entonces, de esta forma nosotros vamos a empezar a acostumbrar a nuestro cerebro, vamos a desarrollar esa memoria visual de que ya yo con simplemente ver la gráfica, ¿verdad? Ya yo sé que muy probablemente el precio va hacia arriba o va hacia abajo. Ya dentro de eso vamos a aprender a lo largo de todo el curso y todos los conceptos que van a ir viendo poco a poco, vamos a aprender a identificar las confirmaciones, ¿verdad? ¿Qué busco para entrar? Ya una vez que sé en qué estructura o dónde estoy parado, voy a empezar a filtrar esa entrada, ¿verdad? Voy a empezar a reducir el margen de error en esa entrada y a disparar únicamente cuando todas mis confirmaciones estén presentes. Entonces, chicos, hasta acá sería la clase del día de hoy. Se las voy a estar subiendo, como les dije, a eso de las 11 p.m. Atentos con lo que es la tarea, les voy a estar subiendo la clase anterior, practíquenlo, hagan su blog, su notepad y aquí escriban los pares que seleccionen. Les recomiendo que al menos unos 5 pares diferentes, por lo menos si van a agarrar un euro, agarren cualquiera de los euros, si van a agarrar una libra, cualquiera de las libras, un NZD, cualquiera de los NZD, y así, ustedes ven, entran, agarran su temporalidad de 1 hora, ¿no? Ven cuál es la estructura macro que está en formación, hacen su análisis, ven la estructura interna, porque esto es una estructura macro, vamos a verlo así, a ver si lo podemos ver acá. Ok, aquí hay una estructura macro bajista, que luego acá fíjense que tiene un boss, un quiebre, que eso es otra cosita que vamos a ver más adelante, un quiebre de estructura y cambia alcista, ¿no? Y que dentro de esta estructura alcista tenemos una estructura bajista. Tenemos un impulso fuerte y tenemos una estructura ahora que se está formando o que se está desarrollando a la baja. Después de este bajo y este alto, que dentro tiene altos y bajos cada vez más altos, ¿no? Lo vemos así. Está formándose una estructura ahora en retroceso de altos cada vez más bajos hasta este punto. Hasta este punto ya nosotros vemos que acá él está entrando en el siguiente movimiento, que es un movimiento, como lo vimos al principio, lateral, ¿no? Está entrando en un rango. Entonces yo necesito ver qué va a suceder en ese rango, si va a seguir bajando, si va a seguir subiendo. Hasta los momentos lo que me está mostrando en el rango es que hay una estructura alcista. Si nosotros hacemos zoom aquí, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro de esta estructura alcista? Fíjense cómo es de sencillo, chicos, algo tan básico como un alto y un bajo, nosotros aprender a verlo, aprender a identificarlo y luego de eso tomar nuestra decisión. Bueno, hasta los momentos yo observo que el precio está haciendo altos y bajos cada vez más altos. Aquí me hizo una especie de consolidación en esta zona. Acá me hizo un alto más alto que está superando toda esta zona de aquí. Acá me ha hecho unos bajos que no ha superado esta zona de acá.
Entonces yo posiblemente evalúo qué sucede, cuál fue mi último alto más bajo, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, ¿no? Entonces veo que aquí este precio no supera esta zona, aquí está consolidado, buenísimo. Entonces, ¿dónde yo puedo esperar para tomar una decisión de compra? Yo necesito identificar que el precio supere esta zona que está acá. Mientras más duro la supere, ya yo puedo esperar una posible compra, ¿verdad? En la mitigación o en la normalización o en el retroceso, para no utilizar un término tan complicado. En el retroceso yo puedo esperar una posible compra para montarme en el siguiente impulso. Y es así de sencillo, solo que la práctica hace el maestro. Lo ven que yo lo hago quizás muy rápido porque tengo años haciéndolo. Ya obviamente lo veo, o sea, es como ver la Matrix y entender lo que está sucediendo en los números, ¿no? Pero eso es lo que ustedes van a desarrollar igualmente de tanto hacerlo, y con las confirmaciones vamos a aprender a identificar a dónde vamos a programar nuestra entrada o a dónde vamos a entrar, qué sé yo, por mercado, si el precio ya está en ese punto y por qué estamos entrando por mercado. Aunque yo realmente desde que conocí el trade institucional dejé entrar por mercado, ya todo es buy limit y sell limit. Buy limit y sell limit, ¿no? También está el buy stop y el sell stop. Son los tipos de órdenes que lo vamos a ver más adelante también, así que no se preocupen. Hasta acá sería la clase, chicos. Creo que tienen suficiente trabajo y tarea por hacer. Quiero verlos a todos en el chat de Forex compartiendo sus tareas, sus proyecciones para el día de mañana. Hagan sus proyecciones, seleccionen su par, chequen qué tipo de estructura está, la marcan, hacen su antes y hacen su después, hacen su lista de todos los pares y eso es la lista que van a pasar. Ejemplo, ¿no? Tienen 5 pares, hacen su lista de los 5 pares así, lista, colocan aquí 5 pares, le colocan, lógicamente van a tener puros antes porque no van a tener el después, y este ejercicio es el que le va a ayudar a ustedes. Le pueden colocar aquí al final su Instagram o su nombre o lo que ustedes deseen. Voy a ponerle by Mariale Pepe, por ejemplo. Entonces ya nosotros sabemos, esto es lo que quiero que envíen al chat de Forex, así, los antes. Y luego más el día de mañana, y así, día tras día que vayan practicando, vemos el después. Entonces le agregamos el después. Mira, aquí tengo el antes, bueno, ahora voy a agregarle el después, ¿no? El después, y vamos a evaluar de todas las proyecciones que yo hice cuáles sí siguieron y cuáles no. Ese es el resultado final de la tarea. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver una posible rentabilidad. Vamos a evaluar una posible rentabilidad que pudieron obtener simplemente siguiendo la estructura del mercado. Entonces hasta acá, familia, bendiciones, prosperidad y salud. En lo que quería corregirle a uno de los chicos que estaba por aquí que compartió, a ver, que creo que ya con esta clase creo que le debe haber quedado un poco más claro, porque noto que estás marcando, ¿dónde fue que lo vi? Yo lo vi por aquí que lo pasó. Vamos a ver, fíjense aquí también hay un error de cómo marcó la entrada. Fíjense dónde se dio la entrada, justamente en el Tetris, fue a donde se dio la entrada, sniper, literal, ¿no? Vamos a ver, por aquí vi que pasó Uy, esto no lo había leído. Esta es la tarea Ok, buenísimo. No sé dónde está, pero la confusión que tenemos en la persona que va un poquito más avanzada que todos es precisamente la estructura. Cuando tú marcas un boss, es algo que vamos a ver más adelante, pero para corregirte eso, si estás viendo la clase, al que la esté viendo, que esté avanzado, el boss, lo primero que debemos saber es qué significa el boss, ¿no? Break of structure en inglés es lo que quiere decir boss, ¿no? Entonces, si esto es lo que quiere decir boss, yo no puedo marcar, si estoy buscando una venta, por ejemplo, si yo estoy buscando una venta, yo no puedo marcar un boss aquí. O sea, si yo estoy buscando aquí entrar en una venta, yo no puedo, o sea, no tiene sentido que yo marque un boss aquí. Vamos a ponerlo así, boss. ¿Por qué? Porque si tú estás marcando un boss aquí es porque se supone que estás buscando una compra, estás buscando de seguir la estructura. Entonces no vas a marcar un boss aquí y vas a poner una entrada en un antes de que tú estás buscando una venta aquí así. Porque prácticamente lo estarías haciendo al revés, ¿no? Entonces el boss lo tienes que buscar en el sentido de tu trade, ¿no? Tienes que buscar los boss en el sentido de
de hacia dónde te diriges. Por ejemplo, acá fíjense, acá de este impulso como tal, es lo importante que es la estructura y que es la clase que acabamos de ver. De toda esta zona de trabajo que tenemos aquí, este máximo, este mínimo, no tenemos un boss. ¿Por qué? ¿Dónde sería el boss? Cuando este punto de acá sea superado por el mercado. Ahí ya tendríamos un boss, ¿verdad? Pero internamente, dentro de esa estructura, ¿no? Como hay estructuras dentro de estructuras, que es lo que nos vamos a hacer expertos nosotros, sí tenemos un boss. Acá nosotros tenemos un boss en el sentido, fíjense que este es el último impulso y acá tendríamos todo un golpe fuerte que luego mitiga a la vela decisional o a la vela de decisión o a la vela de, ¿cómo le podemos llamar? Tetris, como yo siempre le digo, llega al 50% de ese Tetris y efectivamente nos da una entrada sniper que luego la vuelve a testear acá y se va con todo hacia abajo. Entonces esa es la importancia de saber hacia dónde me dirijo. Si yo marco un boss hacia abajo es porque voy con una venta. Si marco un boss hacia arriba es porque voy con una compra. Entonces eso es como que la única corrección que tiene que prestar un poquito más de atención. Los que quizás tenían esa duda, bueno, ya la aclararon allí. Gracias por su participación, familia. Allí van a tener la clase grabada. La próxima clase entonces vamos a unir lo que sería la clase anterior y esta clase, pero ya con lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? Los lotajes, vamos a hablar en profundidad de los lotajes, porque entonces ya entramos con la cuenta demo a colocar las transacciones. Vamos a empezar a colocar transacciones y vamos a ir aclarando conceptos, ¿no? Vamos a ir haciendo compras, los tipos de órdenes, cómo funcionan los lotajes, por qué el microlote, por qué el mini lote, y vamos a ver ejemplos en vivo. Aprovechando que tenemos el mercado abierto, vamos a ver los ejemplos en vivo de cómo se comporta el mercado, ¿no? Entonces, gracias a todos por su participación. Bendiciones, nos vemos en una siguiente entrega de este curso, su mejor curso de todo el internet. Cuídense mucho, familia. Let's go. Chao, chao, people.